Buen día. La clase pasada nos ocupamos de contestar la pregunta: ¿qué es la Constitución y cuál es su finalidad? Una vez contestada, ¿no?, la pregunta, sosteniendo que la Constitución es un pacto de límites al ejercicio del poder para asegurar derechos y libertades, y que su finalidad precisamente está en política, porque frena el poder, y jurídica, porque lo frena a través del derecho. Es cierto que nosotros los peruanos hemos tenido varias constituciones, a una de ellas muy importantes que han quedado para la historia, pero podemos agruparlas todas, las 12 constituciones peruanas, en cuatro grandes etapas. La primera corresponde a la consolidación de la independencia. Tuvimos tres constituciones en esta etapa, que es la de 1823, 1826 y 1828. La breve carta de 1823 estableció un gobierno de asamblea, ¿no?, un parlamento unicameral, mientras que la Constitución de 1826 optó por un ejecutivo fuerte con una presidencia vitalicia, ¿no?, que duró aproximadamente 6 semanas. Dicho sea de paso, la Constitución de 1823, una vez promulgada, fue suspendida, ¿no?, para esperar la llegada de Bolívar. La Constitución de 1828, en cambio, fue la clave para la decisión, ¿no?, de iniciar una vía republicana, ¿no?, bajo un Estado unitario, un régimen presidencial, ¿no? El profesor peruano, ¿no?, Manuel Vicente Villarán, la apodó como la madre de las constituciones peruanas, porque a partir de ahí el resto de constituciones siempre recogió el Estado unitario, siempre recogió la forma de gobierno republicana y el régimen presidencial. La segunda etapa la denominamos como la pugna entre constituciones liberales y conservadoras. Las primeras, las liberales, fueron auspiciadas por las élites intelectuales de la Ilustración, ¿no?, que promovían un Congreso fuerte, ¿no?, y que sea además garante de las libertades políticas, ¿no? Las segundas, las conservadoras, creían más bien en la necesidad de no apartarse de la tradición de un ejecutivo fuerte para un país todavía con espíritu virreinal, ¿no?, en sus estructuras económicas, culturales y sociales. Esta confrontación entre liberales y conservadoras duró durante mucho tiempo, ¿no?, desde la Constitución de 1834, 1839, 1856, 1860 e inclusive la breve Constitución de 1867. Es la Constitución de 1860 que puso el equilibrio entre liberales y conservadores. ¿Cómo lo logró? Con un primer ministro y que pueda ser interpelado, ¿no?, como una institución, ¿no?, intermedia entre el Congreso y el Ejecutivo, ¿no?, entre el presidente y su oposición. La tercera etapa fue el tránsito hacia el Estado social, ¿no? Y en esa etapa destacamos las constituciones de 1920 y 1933, ¿no? La primera, influenciada por la Constitución mexicana de Querétaro de 1917, aún vigente. Y la segunda, por una constitución ya no vigente, que es la alemana de Weimar de 1919, ¿no?, la que llevó a Hitler al poder. Ambas fueron las primeras en reconocer los derechos sociales, ¿no? De ahí su importancia. La cuarta etapa es la que vivimos hoy, ¿no?, que recoge las constituciones de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, post-Segunda Guerra Mundial me refiero. Por eso la reconocemos como la etapa de la internacionalización de los derechos humanos. Las constituciones peruanas de 1979 y 1993, la actual, son sus máximas representantes con una nueva sensibilidad en favor de los derechos y libertades. Hoy en día, en América Latina, nos encontramos ante una nueva corriente, ¿no?, que se trata del llamado socialismo del siglo XXI, ¿no?, que comenzó en Venezuela en 1999 y proyectada a otros países por un movimiento internacional, ¿no?, la cual desea instaurar una vía de consulta popular que permita la convocatoria, ¿no?, de una nueva asamblea constituyente con la finalidad de cambiar el régimen político, ¿no?, que es lo que el Perú casi atraviesa, ¿no?, a partir del año 2021. A diferencia de las etapas anteriores, se trata de nuevos regímenes que, lejos de garantizar derechos y fomentar el bienestar general, han producido actos arbitrarios como la ausencia del Estado de Derecho, la vulneración de derechos humanos, como detenciones, desapariciones, persecución a opositores, ¿no?, sin alternancia democrática, inflación económica, falta de empleo, escasez.
Es cierto que existen instituciones constitucionales que deben ser objeto de un profundo debate, reforma y legislación, ¿no?, que implemente los cambios. Por ejemplo, mencionamos algunos, ¿no? La necesidad de una operativa economía social y mercado, políticas públicas, formalización del empleo, así como volver a la reelección inmediata de congresistas que se va a realizar a partir del 2026, ¿no?, con el retorno del Senado. Además, elevar a 3 los gabinetes censurados o con rechazo de confianza para habilitar la disolución del Parlamento y no, o concretamente la disolución de lo que luego será, ¿no?, ya solo la Cámara de Diputados. También impedir la vacancia por incapacidad moral el último año de mandato, ¿no?, presidencial, y plantear la cuestión de confianza, pues proceda, ¿no?, sobre materias que son competencia del Ejecutivo, ¿no? Todos estos temas quedan pendientes y otros más seguramente, ¿no?, que la Constitución, como producto o consecuencia de un proceso tanto histórico-cultural, deberá responder en el tiempo. Yo les quedo muy agradecido. Hasta la próxima.